Existen en lugares repartidos por el planeta que no aparecen en libros de texto, no se convierten en documentales famosos y rara vez se mencionan en clases de historia, no porque sean irrelevantes, sino porque lo que esconden es demasiado grande para explicarse con facilidad. Hoy vas a atravesar puertas que normalmente permanecen cerradas. Y la pregunta que surge desde ahora es simple y perturbadora. Si estos lugares no guardaran nada extraordinario, ¿por qué tantos esfuerzos para mantenerlos fuera de nuestro alcance? Imagina caminar sobre un suelo aparentemente común, sin señales, sin turistas, sin reflectores. A primera vista, nada llama la atención, pero bajo tus pies, capas enteras de historia fueron deliberadamente olvidadas, no destruidas, no perdidas o ocultadas. Cada una de esas capas carga señales de conocimiento, intención y presencia humana que no encajan en la narrativa cómoda que nos enseñaron. Y una vez que lo ves, no hay forma de fingir que no lo viste. Lo más inquietante es que estos lugares no están aislados en desiertos remotos o selvas impenetrables. Muchos están cerca de ciudades modernas, carreteras transitadas, comunidades enteras que viven sin saber lo que reposa justo debajo, como si el mundo hubiera sido construido sobre secretos y todos nosotros lo aceptáramos sin cuestionar. Pero algunos vestigios escaparon, pequeños detalles que sobreviven al tiempo como susurros insistentes. Informes antiguos hablan de estructuras enterradas incluso antes de ser estudiadas, excavaciones interrumpidas sin explicación pública, hallazgos clasificados, reetiquetados o simplemente eliminados de los registros oficiales. Cuando investigadores independientes intentan seguir estas pistas, encuentran puertas cerradas, autorizaciones negadas, silencios incómodos. Surge la pregunta inevitable: ¿qué exactamente se encontró allí para justificar tanto control? Hay lugares donde mapas antiguos muestran ciudades enteras que hoy no existen en la superficie. No fueron destruidas por guerras conocidas, no hay registros de catástrofes naturales compatibles. Simplemente desaparecieron, como si alguien hubiera decidido que ese capítulo no debía seguir siendo visible. Pero el subsuelo no miente. Instrumentos modernos detectan patrones geométricos imposibles de ser naturales, alineaciones precisas, corredores, cámaras, símbolos. Lo curioso es que muchos de estos descubrimientos coinciden con tradiciones antiguas, textos religiosos y relatos considerados demasiado simbólicos para tomarse de forma literal. Se habla de ciudades selladas, conocimientos preservados para un tiempo futuro, lugares marcados para no ser reabiertos hasta que la humanidad estuviera preparada. ¿Coincidencia o memoria histórica disfrazada de mito para sobrevivir al olvido forzado? Cuando conectas estos puntos, percibes algo incómodo. Tal vez nunca fue falta de evidencia. Tal vez siempre fue exceso. Demasiadas evidencias, demasiado complejas, demasiado peligrosas para un mundo que prefiere respuestas simples. Lugares que esconden cosas que nunca imaginaste no son excepciones en la historia, son la regla silenciosa que aprendimos a ignorar. A lo largo de este video, conocerás sitios reales, documentados, analizados por especialistas que se atrevieron a ir más allá de lo permitido. Cada lugar carga un detalle que no debería estar allí, una técnica demasiado avanzada, un simbolismo fuera de su tiempo, una función que desafía cualquier explicación convencional. Y cuanto más avanzas, más difícil se vuelve aceptar que todo esto sea fruto del azar. Lo que hace diferente este recorrido es que nada aquí depende de la fantasía. No estamos hablando de leyendas recicladas, ni de suposiciones vacías. Estamos hablando de evidencias ignoradas, fragmentadas y en algunos casos, deliberadamente ocultadas. Lugares que funcionan como cofres del pasado, guardando respuestas a preguntas que la mayoría nunca aprendió a hacer. Y ahora, antes de avanzar, queda la advertencia: después de que estos lugares sean revelados, la historia deja de ser algo distante, se vuelve personal, incómoda, vivan. Porque si estos secretos realmente existe N-
y estás a punto de verlos. Entonces, muchas cosas que creemos sobre el pasado necesitarán ser revisadas con urgencia. El primero de estos lugares no aparece en listas turísticas ni en documentales populares. Reposa en una región donde el suelo fue removido innumerables veces a lo largo de los siglos, siempre con la misma justificación: en agricultura, expansión urbana, modernización. Pero registros antiguos indican que, mucho antes de eso, esa zona ya era considerada inapropiada para la habitación, no por infertilidad, sino por respeto o miedo. En excavaciones rutinarias, realizadas décadas atrás, revelaron algo que jamás debería haber estado allí. A pocos metros de profundidad, surgieron muros perfectamente alineados, hechos con un tipo de encaje tan preciso que láminas modernas no logran penetrar entre las juntas. Ningún mortero, ninguna explicación simple. El informe oficial los describió como formaciones anómalas, y el lugar fue rápidamente cubierto de nuevo. El detalle perturbador es que estas estructuras no siguen el patrón arquitectónico conocido de ninguna cultura registrada en esa región. La orientación no es aleatoria. Siguen alineaciones astronómicas específicas, ligadas a ciclos que solo fueron comprendidos correctamente mucho tiempo después en la historia humana. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Quién construyó eso? ¿Sabía algo que no debería haber sabido en esa época? Textos antiguos preservados por tradiciones locales hablan de salas de espera, lugares preparados para guardar algo o a alguien hasta el momento adecuado. Estos textos nunca fueron tratados como históricos, solo simbólicos, pero al compararlos con las mediciones hechas en el subsuelo, la correspondencia es desconcertante. Dimensiones, orientaciones, profundidad. Todo encaja con una precisión inquietante. Hay indicios claros de que el área fue sellada intencionalmente, no enterrada por accidente, no destruida por fuerzas naturales, ansellada en capas superpuestas de tierra compactada, piedras desplazadas de otras regiones, todo organizado, como si alguien hubiera seguido un protocolo, como si aquello no debiera ser encontrado. Todavía, investigadores que tuvieron acceso inicial relataron marcas internas que no parecen decorativas. Son patrones repetitivos, símbolos geométricos que no corresponden a ninguna escritura conocida, pero que aparecen, curiosamente, en objetos rituales repartidos entre culturas distantes entre sí, el mismo símbolo, separado por océanos y siglos. La coincidencia empieza a perder fuerza aquí. Lo más inquietante no es lo que se encontró, sino lo que no se divulgó. Partes enteras de las estructuras nunca aparecieron en fotos públicas. Muestras recolectadas desaparecieron de los archivos. Algunos investigadores cambiaron de área de estudio poco tiempo después. Otros simplemente dejaron de publicar. El silencio no es prueba, pero la repetición del silencio es un patrón. Al observar imágenes satelitales antiguas, anteriores a ciertas obras de nivelación, se percibe algo aún más perturbador. El lugar no era aislado. Formaba parte de un conjunto mayo-ere, conectado por caminos hoy invisibles. Un complejo entero, deliberadamente fragmentado, para que nunca fuera visto como un todo. Esto nos lleva a un punto crucial. Tal vez no estemos hablando de un solo lugar que esconde cosas inimaginables. Tal vez estemos hablando de una red, puntos distribuidos estratégicamente, cada uno guardando una parte de algo mayo-ere, algo que, si se reuniera, cambiaría nuestra comprensión de quiénes fuimos realmente, o de quién estuvo aquí antes. Y si estos lugares no fueron hechos para ser descubiertos por excavaciones aleatorias, sino por reconocimiento, como si solo pudieran ser activados cuando se cumplieran ciertas condiciones. Conocimiento, tiempo, contexto. La historia deja pistas. La cuestión es, ¿estamos aprendiendo a leerlas ahora? ¿O simplemente estamos llegando demasiado tarde? Porque el siguiente lugar lleva esta idea a un nivel aún más incómodo. Un sitio donde no solo se ocultaron estructuras, sino que la propia existencia fue reescrita. Y cuando entiendas lo que se encontró allí, comprenderás por qué tampoco se atreven
hablar de ello. El segundo lugar parece, a primera vista, un error en los registros históricos. Mapas antiguos lo mencionan con naturalidad, como si fuera imposible no saber de su existencia. Pero, en algún punto del tiempo, simplemente deja de ser citado. No hay relatos de destrucción, no hay narrativas de abandono masivo. Es como si alguien hubiera pasado una goma cuidadosa sobre un punto entero de la memoria humana. La región donde estaría ubicado aún guarda señales sutiles, pequeñas elevaciones artificiales, desniveles que no siguen la lógica de la erosión natural. Agricultores locales relatan desde hace generaciones que el suelo allí suena hueco en ciertos puntos. Herramientas se rompen sin explicación, raíces crecen torcidas, como si evitaran algo. Estos relatos siempre fueron tratados como folclore, hasta que instrumentos modernos comenzaron a confirmarlos. Lecturas de georradar revelaron cavidades extensas, organizadas, con ángulos rectos y corredores demasiado largos para ser naturales. Lo más extraño es la profundidad. Estas estructuras están muy por debajo del nivel esperado para cualquier asentamiento de la época en que el lugar era mencionado en los mapas, como si hubiera sido construido para no ser visto desde el inicio. Dentro de estas cámaras, sensores detectaron variaciones térmicas constantes, incluso sin fuentes naturales de calor cercanas. Algo allí abajo interactúa con el entorno de forma activa, no pasiva. No es una ruina muerta. Es una estructura que aún responde al mundo que la rodea. Esto cambia completamente la pregunta inicial. Ya no es ¿qué fue esto?, sino ¿para qué aún sirve? Documentos preservados en archivos regionales hablan de un lugar Jijesguardu, destinado a proteger algo considerado demasiado peligroso para permanecer en la superficie. El término usado no se refiere a armas ni a tesoros. Se refiere a conocimiento que no puede circular libremente. Un detalle que, curiosamente, resuena en textos religiosos antiguos, sobre sabiduría sellada hasta el tiempo oportuno. Cuando equipos intentaron acceder físicamente a una de las entradas detectadas, encontraron capas de obstrucción que no corresponden a derrumbes naturales. Piedras colocadas, no caídas, terreno compactado en patrones repetitivos. Todo indica un intento deliberado de impedir el acceso, no de proteger contra el clima, sino contra personas. Hay símbolos grabados en algunas superficies accesibles, extremadamente desgastados, pero aún reconocibles. No forman frases, forman advertencias, patrones universales de alerta, similares a los que diferentes civilizaciones usaron en épocas distintas para indicar peligro o prohibición, como si no importara quién encontrara aquello. En el futuro, el mensaje debía ser comprendido de alguna manera. Lo que más intriga a los investigadores es la ausencia de objetos cotidianos. No hay utensilios, no hay restos de vivienda común. Esto no era una ciudad en el sentido tradicional. Era un espacio funcional, específico, construido para un único propósito. Un propósito que exigía aislamiento, profundidad y silencio absoluto. Algunos estudiosos plantean una hipótesis inquietante. ¿Y si este lugar no fue abandonado porque dejó de ser útil, sino porque cumplió su función? ¿Y si aquello que debía ser ocultado fue retirado o despertado? La historia no responde, pero el vacío dejado allí habla más fuerte que cualquier artefacto encontrado. Este sitio nos obliga a enfrentar una posibilidad incómoda. Tal vez nuestros antepasados sabían que ciertos conocimientos no debían transmitirse libremente, no por ignorancia, sino por responsabilidad. La pregunta que queda es, ¿qué ocurrió para que ese cuidado extremo fuera necesario? Porque el siguiente lugar no solo esconde algo, fue construido para confundir, desorientar y alejar a cualquiera que intentara comprenderlo. Y eso lo cambia todo. El tercer lugar no fue borrado de los mapas, fue mantenido a la vista, precisamente para nunca ser entendido. Desde el inicio, su función parece haber sido confundir. Quien lo observa desde lejos cree estar ante algo simple,
casi banal. Pero cuanto más se acerca, más empieza a fallar la lógica. Nada allí fue hecho para ser comprendido rápidamente. Y eso no es un defecto, es el propósito. Las estructuras siguen patrones que se contradicen, ángulos que parecen incorrectos, proporciones que causan incomodidad visual, caminos que no llevan a ningún lugar. Investigadores relataron una sensación extraña al permanecer allí por mucho tiempo, como si el espacio alterara la percepción. No es misticismo. Instrumentos registran pequeñas variaciones magnéticas y acústicas que afectan el equilibrio y la orientación. Lo más curioso es que este lugar fue construido en etapas claramente distintas, pero todas obedeciendo a la misma intención central: en desorientar, no proteger físicamente, no impedir la entrada por la fuerza, sino volver imposible el entendimiento para quien no sabe exactamente qué buscar. Es como un enigma arquitectónico a escala real, hecho para filtrar observadores. Hay registros antiguos que describen el lugar como un campo de prueba, un espacio donde solo aquellos capaces de percibir patrones ocultos podían avanzar. No se trata de fuerza ni de autoridad, se trata de percepción. Esto plantea una cuestión inquietante. ¿Este lugar fue hecho para ser usado o para seleccionar? Las excavaciones revelaron marcas en el suelo que indican un flujo constante de personas durante un periodo limitado, seguido de un abandono repentino. No hubo destrucción, no hubo saqueo. Simplemente dejaron de ir, como si algo se hubiera completado allí, cerrando la necesidad de regresar. La historia no explica por qué. El detalle más perturbador está en el subsuelo. Debajo de las capas visibles existe una estructura mucho más antigua, alineada oggi forma oggi differenti, ignorando completamente el laberinto construido encima. Esto sugiere que lo que vemos hoy no es el lugar original, sino una cobertura, una máscara arquitectónica creada para ocultar algo más antiguo y directo. Los símbolos encontrados en puntos específicos no decoran, orientan, pero solo tienen sentido cuando se observan en secuencia, desde determinados ángulos, en horarios específicos del día. Es un código tridimensional, dependiente de la luz, la sombra y la posición, algo que exige intención y conocimiento avanzado para ser descifrado. Algunos estudiosos creen que este lugar no guarda un objeto, ni un texto, ni una reliquia física. Guarda un método, una forma de pensar, una manera de ver la realidad que no puede enseñarse directamente, solo experimentarse. Eso explicaría por qué no fue destruido ni sellado tan solo. Funciona para quien está preparado. Si esta interpretación es correcta, entonces estamos ante algo aún más raro que una ciudad perdida o un artefacto prohibido. Estamos ante un sistema de transmisión de conocimiento no verbal, diseñado para atravesar siglos, sin volverse jamás popular o demasiado peligroso. Y esto nos prepara para el siguiente lugar, porque el cuarto no intenta confundir, intenta advertir, y la advertencia fue tan clara que alguien decidió enterrarla profundamente, lejos de cualquier posibilidad de interpretación directa. El cuarto lugar es diferente de todo lo que vimos hasta ahora, porque no esconde por casualidad, esconde por urgencia. Todo allí apunta a la misma intención: advertir a alguien en el futuro, no glorificar dioses, no marcar territorio, no registrar victorias san advertirán, como si sus constructores supieran que algo inevitable vendría, y que el único control posible sería dejar un aviso para quienes aún no existían. En la superficie, casi nada llama la atención. Fragmentos de piedra dispersos, relieves desgastados, marcas que parecen demasiado aleatorias para tomarse en serio. Durante décadas, arqueólogos clasificaron el lugar como incompleto, mal planificado o ritualmente confuso, hasta que alguien decidió observar el conjunto como un sistema y no como piezas aisladas. Fue entonces cuando el patrón emergió. Los símbolos no cuentan una historia lineal, funcionan como capas de redundancia. El mismo mensaje aparece repetido de distintas formas, con niveles crecientes de abstracción, como si los constructores estuvieran anticipando fallas de interpretación. Si no entiendes la primera advertencia,
tal vez entiendas la segunda. Si no entiendes ninguna, la incomodidad visual, aún así, permanece. Algunas de estas formas provocan reacciones físicas extrañas, sensación de amenaza, inquietud, repulsión instintiva. Psicólogos que analizaron el patrón admitieron algo desconcertante. Ciertos símbolos parecen diseñados para activar respuestas universales del cerebro humano, independientemente de la cultura o el idioma. No es arte, es ingeniería cognitiva. Lo más perturbador es el contenido implícito. No hay representación de enemigos humanos ni de eventos naturales conocidos. Lo que se ve son figuras abstractas asociadas a deterioro, contaminación, transformación irreversible, algo que no debería ser tocado, abierto, ni despertado, algo que exige distancia absoluta, no curiosidad. Registros paralelos hablan de un lugar de confinamiento, donde algo fue aislado no por miedo inmediato, sino por responsabilidad futura. El vocabulario usado en esos textos es frío, técnico, casi clínico. No hay heroísmo, solo la aceptación de que ciertos descubrimientos no traen progreso, traen riesgo. Cuando se realizaron mediciones modernas en el área, se detectaron niveles anómalos de energía residual, no naturales, no aleatorios. Algo allí sigue activo, incluso después de siglos. Esto refuerza una hipótesis inquietante. La advertencia no era simbólica, era literal, y tal vez todavía sea relevante. Lo que más llama la atención es que este lugar no intenta protegerse, no confunde, no selecciona, no oculta, grita en silencio, como si dijera: no te acerques más. El hecho de que aún estemos debatiendo su significado puede ser exactamente el fracaso que sus constructores intentaron evitar. Si este lugar fue hecho para advertirnos, surge una pregunta inevitable: ¿éramos el público previsto o llegamos demasiado tarde? Porque el siguiente lugar sugiere algo aún más perturbador, la posibilidad de que no todas las advertencias hayan sido dejadas para nosotros. El quinto lugar no fue hecho para ser visto por humanos comunes. Esa es la conclusión incómoda a la que muchos llegan después de estudiarlo con atención, no porque sea físicamente inaccesible, sino porque todo allí parece ignorar por completo la escala, la comodidad e incluso la lógica de la presencia humana. Es como si sus constructores no se hubieran preocupado en incluirnos en la ecuación. Las entradas son demasiado estrechas para procesiones, demasiado amplias para un uso práctico. Los espacios internos no favorecen la reunión, la vivienda, ni el ritual colectivo. No hay indicios de permanencia humana prolongada, ninguna zona de descanso, ninguna adaptación al cuerpo. Esto no es descuido arquitectónico, es indiferencia funcional. Lo más inquietante está en la disposición de las estructuras. No se orientan por puntos cardinales comunes, ni por hitos naturales visibles. Se alinean con eventos que no pueden percibirse a simple vista. Variaciones del campo magnético, ciclos específicos del cielo nocturno que exigen cálculos precisos, patrones que solo tienen sentido cuando se analizan en escalas de tiempo demasiado largas para una sola vida humana. Textos antiguos, conservados de forma fragmentaria, describen este lugar como un punto de paso, pero no un paso físico en el sentido común. El lenguaje sugiere una transición de estado, no de espacio. Algo que ocurre allí, algo que cambia a quien interactúa correctamente con el entorno. No hay promesa de poder, solo de transformación, y eso es mucho más perturbador. Algunos investigadores notaron que ciertos elementos del lugar solo funcionan bajo condiciones muy específicas, determinadas posiciones del sol, fases de la luna, intervalos precisos. Fuera de eso, todo parece inerte, casi inútil. Esto sugiere que el lugar no estaba disponible todo el tiempo, no era como si hubiera sido programado. El silencio en torno a este sitio no es casual. Fue estudiado de manera superficial, catalogado de forma vaga y rápidamente dejado de lado. No por falta de interés, sino por dificultad de encuadre. No encaja en categorías conocidas. No es templo,
No es ciudad, no es observatorio, no es tumba. Y lo que no puede clasificarse tiende a ser ignorado. Hay una hipótesis raramente discutida fuera de círculos restringidos, y si este lugar no fue construido para quienes lo construyeron, sino para quienes vendrían después, no como herencia cultural, sino como interfaz, un punto de contacto entre niveles de conocimiento separados por era. Eso explicaría la ausencia de narrativa, de símbolos familiares, de cualquier intento de comunicación directa. La incomodidad crece cuando se percibe que estructuras similares existen en otros puntos del mundo, desconectadas culturalmente, pero funcionalmente coherentes. No son copias, son variaciones de un mismo principio, como si diferentes grupos hubieran recibido la misma instrucción, sin haberse encontrado jamás. Si esto es verdad, entonces, estos lugares no son obras aisladas de civilizaciones olvidadas. Son piezas de algo mayor, algo distribuido, algo que depende del reconocimiento, no de la conquista. Y eso nos lleva directamente al sexto lugar, donde esta posibilidad deja de ser abstracta y se vuelve peligrosamente concreta. El sexto lugar es el más incómodo de todos, porque no parece antiguo. Al menos, no de la forma que esperamos. Hay algo allí que desafía la sensación de pasado distante. Las marcas están gastadas, sí, pero la intención parece cercana, casi reciente, como si el tiempo no hubiera logrado crear suficiente distancia entre nosotros y quienes lo construyeron. Se encuentra en una región donde la historia oficial habla de ocupaciones simples, transitorias, sin gran complejidad. Aún así, lo que se encontró allí exige planificación a largo plazo, dominio técnico y sobre todo, una visión del futuro extremadamente precisa. No es algo que se construye pensando en el presente, es algo hecho para durar y para funcionar después. Todo el lugar opera como un sistema cerrado. Cada elemento depende del otro. Quita una parte y el conjunto pierde sentido. Esto indica que no estamos ante ruinas aleatorias, sino ante un proyecto completo, ejecutado con principio, desarrollo y final muy bien definidos. La pregunta inevitable es, ¿final para quién? No hay símbolos religiosos claros ni mitología representada. Lo que existe son marcas de instrucción en secuencias en etapas, como si el lugar estuviera enseñando algo, pero solo a quien supiera observar en el orden correcto. No es conocimiento entregado, es conocimiento reconstruido por el observador. Lo más perturbador es que algunos de esos aprendizajes solo se revelan cuando se comparan con conceptos desarrollados mucho más tarde en la historia humana. Ideas que, oficialmente, no deberían existir en la época de la construcción. Esto no prueba viajes en el tiempo, ni nada fantasioso, pero sugiere una continuidad del conocimiento, más allá de las rupturas históricas que aprendemos en la escuela. Hay indicios claros de mantenimiento a lo largo del tiempo, pequeñas correcciones, ajustes sutiles, realizados siglos después de la construcción original. Personas regresaron allí, sabían lo que estaban haciendo, sabían lo que debía preservarse. Esto elimina la idea de un lugar olvidado. Fue acompañado, monitoreado. Algunos investigadores sostienen que este lugar no guarda algo del pasado, sino del futuro, en un protocolo, un manual silencioso para lidiar con algo que aún no había ocurrido cuando fue construido. No un evento específico, sino una condición. Un cambio inevitable en la forma en que la humanidad se entiende a sí misma. Si esto suena exagerado, considera lo siguiente. ¿Por qué invertir tanto esfuerzo en algo que no traería un beneficio inmediato? ¿Por qué crear algo que solo tiene sentido cuando la sociedad alcanza cierto nivel de comprensión? La respuesta más simple es también la más incómoda, porque alguien sabía que llegaríamos allí. Este lugar no intenta impresionarnos, no intimidan, esperan, como un mensaje que solo puede leerse cuando el lector aprende un nuevo idioma. Y quizá lo más inquietante sea darse cuenta de que hoy, por primera vez, comenzamos a entender partes de él
En todo esto, prepara el terreno para el último lugar, el séptimo, aquel que conecta a todos los anteriores de una forma que ya no puede ser ignorada, donde la pregunta deja de ser ¿qué escondieron? Y pasa a ser ¿por qué fuimos mantenidos alejados durante tanto tiempo? El séptimo lugar no impresiona por la grandiosidad ni por la complejidad técnica aislada. Impresiona porque explica a todos los demás, no de forma directa, no con respuestas fáciles, sino con una coherencia perturbadora. Cuando los investigadores finalmente percibieron su existencia, el impacto no fue entusiasmo, fue silencio. Un silencio típico de cuando algo tiene demasiado sentido como para ser ignorado. Este lugar no alberga estructuras monumentales, ni laberintos, ni símbolos agresivos. Alberga conexiones, pistas sutiles que solo se revelan cuando se comparan con lugares distantes, culturas que nunca deberían haberse encontrado, períodos históricos separados por abismos de tiempo. Por sí solo parece simple. En conjunto, se convierte en la clave. Mapas antiguos considerados imprecisos durante décadas, de repente comienzan a alinearse cuando este punto se incluye. Rutas simbólicas, no comerciales. Alineamientos que no siguen ríos ni caminos, sino ideas. Como si alguien hubiera esparcido marcas por el mundo, no para guiar personas, sino para preservar una lógica global. Textos bíblicos y registros paralelos hablan de lugares preparados, no para la habitación, sino para el testimonio. Lugares que permanecerían como prueba silenciosa, incluso cuando todo fuera olvidado. La palabra utilizada no indica templo, ni ciudad, ni fortaleza, indica fundamento. Algo sobre lo cual otras cosas se apoyan sin darse cuenta. Lo más inquietante es que este lugar sugiere una intención unificada. No una civilización global, no un imperio perdido, sino una convergencia de conocimiento. Personas diferentes, en épocas distintas, trabajando con el mismo principio, como si una verdad hubiera sido fragmentada a propósito, dispersada, para no ser destruida de una sola vez. Cuando revisitas los otros lugares, a la luz de este último, todo cambia. Lo que parecía confusión, se convierte en filtro. Lo que parecía advertencia, se vuelve protocolo. Lo que parecía abandono se transforma en espera. No eran errores, eran elecciones hechas con la conciencia de que el futuro tendría que unir las piezas por sí solo. Esto plantea la pregunta más incómoda de todas. ¿Y si nunca se nos impidió acceder a estos secretos? ¿Y si simplemente no estábamos preparados para reconocerlos? Tal vez el verdadero bloqueo no estuviera en las piedras, en el suelo o en los archivos, sino en la forma en que aprendimos a mirar la historia en hoy. Algo cambió, herramientas nuevas, preguntas nuevas, una inquietud colectiva que ya no acepta respuestas superficiales. Por primera vez, estos lugares comienzan a dialogar entre sí a través de nosotros. Y eso no significa que el misterio haya terminado. Significa que realmente comenzó ahora. Si en algún momento de este video sentiste esa extraña sensación de que todo esto parecía demasiado familiar, tal vez ese fuera exactamente el efecto esperado. Estos lugares no fueron hechos para sorprender, fueron hechos para ser reconocidos. Gracias por mirar. Y ahora, YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira un video más de nuestro canal.